¿Y tú qué opinas de vestirte igual a tu pareja? Pues en Corea son expertos en eso. Hola amigos, ¿cómo están? Espero estén muy bien. Yo soy su amigo Carlos Reyes y hoy les contaré de las 5 cosas que más me sorprendieron al llegar aquí a Corea. Y para esto es importante decir que es mi simple opinión y no estoy juzgando ni diciendo si son cosas buenas o malas, ¿ok? A lo que vinieron. Número 1, el Asian Squat o sentarse en cuclillas. No sé ustedes, pero creo que toda mi vida lo había dicho de forma incorrecta. Solía decir con N, cuclillas. Ahora aprendí que es sin N. Bueno, ya sé que no soy perfecto y aquí estamos para mejorarlo, ¿no? Ok, sigamos con el tema. Pues resulta que cuando salía a la calle veía personas fumando, hablando por teléfono, platicando o simplemente descansando. Y no es algo que pase con poca frecuencia. Siempre puedo encontrar a alguien sentado así. Según un estudio indicó que el 10% de las personas occidentales no podemos sentarnos de esta manera. El 90% de los asiáticos sí lo pueden hacer. Prácticamente todos. En Corea, Japón, India, China. ¿Y en qué consiste en este Asian Squat? Pues bien, si lo pueden intentar ahora y se paran sobre sus puntas de los pies o no pegan completamente el torso con los muslos o los talones con los glúteos, déjenme decirle que está mal. No cuenta como bueno y puede resultar en una caída. Bueno, ya sabemos que no podemos hacerlo, pero ¿por qué en Corea sí pueden? Pues en realidad no hay nada científicamente comprobado, solo unas cuantas teorías. Una de las teorías es que los coreanos tienen piernas más largas, diferentes de otras razas, lo cual permite tener una mejor distribución del peso y un mejor equilibrio. A mi parecer, no creo que esto sea cierto, ya que he visto personas de todo tipo de cuerpos y sin importar sus características físicas pueden hacerlo. Otra teoría sugiere que tienen una mayor capacidad del tobillo de dorsiflexión, es decir, doblar el pie hacia arriba y llegar en un ángulo agudo con el tobillo, lo que igual permite un buen equilibrio y estabilidad. Y nosotros en Latinoamérica no podemos o no tenemos una buena dorsiflexión. Digo, ¿qué tienen en Corea que nosotros no? Básicamente, esta teoría dice que lo que impide tener una buena dorsiflexión es que hay una restricción debido a la flexibilidad de los músculos de la pantorrilla, el soleo y el tendón de Aquiles. Esto que mejor nos lo explique algún doctor con más detalle. Esta inflexibilidad se da por causas como el uso de los zapatos. Esta teoría depende de muchos factores como qué tipo de zapatos, el tiempo de uso, etc. Entonces, no lo sé, no sé si estoy de acuerdo con esto. Otra teoría indica que por causas como el cultivo en el cual se sientan, incluso en la actualidad, para sembrar, solo que ahora se utilizan un tipo de banco que se ajusta entre las piernas, como el de la foto, o la carencia de muebles como sillones, sillas o incluso camas, hace que tengan que buscar una manera cómoda para sentarse. Y dentro de las casas, además, no se usan zapatos por cuestión de limpieza. Pero cualquiera que fuese esta razón, creo que sin importar del país, complexión física, yo creo que eres capaz de lograr esta posición. Sí, cualquiera puede hacerlo. Solo se necesita práctica y cuando lo logren verán que sí es muy cómodo. Además que tiene algunas ventajas como mejorar la posición de la espalda, fortalecer los músculos de las piernas, incluso para ir al baño. ¿Y tú puedes hacerlo? Número 2. Si algo que no puede faltar en Corea son cafeterías. Y las hay de todas formas y diseños que puedas imaginar, como Pub Café, como este, Hello Kitty, donde puedes llevar tu mascota, ideal para tomar fotografías, donde puedes convivir con incluso conejos. Hay muchísimas. Si quieren saber más de las diferentes cafeterías que hay en Corea, déjenlo en los comentarios, déjenmelo saber. Daré la tarea de ir a visitarlos para mostrar. Y bueno, no estoy exagerando cuando les digo que pueden encontrar 2, 3 o más cafeterías en una misma cuadra. Y lo impresionante es que están llenas. Y tú dime, ¿cuál crees que sea el café más vendido? Pues es el Ice americano. Y no sé si estoy equivocado, pero creo que en México no es tan común ponerle hielos a nuestros cafés. Ustedes díganme si es así. Bueno, este café, o más bien hielo con café, no crean que solo lo compran en verano cuando hace muchísimo calor, como ahorita. No, también en invierno cuando hace demasiado frío, cuando estamos a 2 o 3 grados centígrados. Ustedes díganme, ¿qué café les gustaría visitar? Número 3. Los coreanos toman más alcohol que nosotros en Latinoamérica. Aunque creamos en Asia no se toma mucho alcohol, al contrario, podría decir que hasta toman o puede que tomen más que nosotros. ¿Pero cómo? En cuanto a cantidad, en un momento, ya sea en una salida en la noche, podría decir que sí, los latinos ganamos en tomar más, por lo menos en México, excepto yo. A mí no me toman en cuenta, yo no soy un digno representante de eso. Pero bueno, entonces, ¿cómo es que toman más alcohol que los latinos? Pues bueno, cuando llegué a Corea vi
en un martes a muchísima gente en bares, y esto ya saben, antes de él. Y estas personas estaban un poco alcoholizadas. Esto se da porque en cierta manera es común ir a cenar después de finalizar la jornada laboral con los compañeros y los jefes, que para mí esto ya son horas extras de trabajo. Muy bien. Y aunque no es obligatorio, sí tienes que ir de forma voluntaria. Y ahí se toma soju, que es sin destilado de alcohol, de arroz muy tradicional, cerveza, etcétera. Y además que salen con sus amigos a cenar entre semana. Entonces puedes ver a gente tomando desde el lunes hasta el domingo. Y lo más sorprendente es que al siguiente día están como si nada, listos para ir a trabajar. No sé ustedes, pero para mí esto ya es un superpoder. Y un mini punto más referente al alcohol es que ustedes sabían que en Corea siempre que toman algo debe ir acompañado con comida. Y no me refiero a los clásicos snacks como papas o cacahuates, etc. No, sino una comida más, incluso si justo acaban de haber comido. Si cambian de lugar y quieren tomar más, ordenan de nuevo comida. Así que ya sabes, si vienes a Corea, prepárate para estar de fiesta toda la semana, tomando, y espero que tengas mucha hambre porque comerás demasiado. Punto número 4, la moda coreana. Corea es considerada un referente de la moda a nivel mundial. Y no es por nada, pero aunque hay muchos y muy variados estilos, generalmente sí cuidan mucho su imagen. Hay modas desde muy conservadoras, ya que se usa mucho el negro o el blanco, a otras mucho más atrevidas o coloridas, y usar cosas cortas o muy largas como esta, pero jamás vas a ver escotes. Les gusta usar también lo que ahora se conoce como el oversize, que es usar tallas más grandes a la tuya, y en mi opinión se ve bastante genial. A diferencia de Latinoamérica y algunos países de Europa que preferimos ropa mucho más entallada, a los coreanos les gusta andar ligeros y usar cosas o muy cortas o muy largas. ¿Y tú qué opinas de vestirte igual a tu pareja? Pues en Corea son expertos en eso. Otro dato curioso es que la mayoría de las prendas no tienen tallas como chico, mediano o grande, son unitalla, y esto se debe a que la gran mayoría de las personas son delgadas. Y en general a cualquiera se le ve bien con esa única talla. ¿Y a ti, te gustaría vestirte con esta moda? Número 5. Las jerarquías por edades. Aunque en cualquier país hay jerarquías, en Corea también hay, pero jerarquías por edades. Y aunque las tradiciones han cambiado con el tiempo, aún se puede sentir este tipo de situaciones. Y bueno, ¿en qué consiste? ¿Recuerdan el dicho de respetar a tus mayores? Pues básicamente eso. Sin embargo, no solo aplica para los papás, tíos, profesores, abuelos, sino que puede aplicar a alguien que te lleva 1 o 2 meses de diferencia. No siempre aplica, claro. Solo al principio, o si ya son amigos, deja de usarse. ¿Cómo funciona esta jerarquía? Pues, por ejemplo, al presentarte es importante preguntar la edad para saber cómo le vas a tener que hablar a esta persona. Si el idioma cambia de acuerdo a la edad que hay, y hay como 3 tipos diferentes, como el del amigo, adultos, o el de respeto para las personas muy importantes, tales como el presidente, yo no sé. También la expresión corporal cambia. Debes saludar con una pequeña reverencia o dar las cosas con las 2 manos. Y a la hora de comer, preparar los palillos o servir agua. Al tomar, no mirar de frente. Y el mayor puede mandarte a que hagas algunas cosas. Que a ver, esto también genera algunos problemas como en las escuelas, exceso de bullying. Pero bueno, ese ya es otro tema que luego hablaremos. Estas son un conjunto de pequeñas acciones que debes tener en cuenta. Pero tranquilo, no te preocupes. Si vienen a Corea y no hacen ese tipo de cosas, no pasa nada. Ellos se entienden. Igual debe haber algún cierto respeto como en cualquier parte, pero en general no pasa nada. El respeto sigue, y lo digo por experiencia. Pero si haces algo de eso, lo toman de muy buena manera. Como cuando van a tu país e intentan hacer algo que sea muy tradicional, tú lo sientes con orgullo y aprecias que tomen esa importancia. Así que ya sabes, lo más importante es recordar que todos somos diferentes y se debe haber un respeto y aceptación. Si te gustó, dale like y comparte.